Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, amigos oyentes, hoy es jueves 3 de febrero. Hoy vamos a ser bendecidos con la maravillosa lección bajo el título Un sacerdote sin pecado. ¿Qué le parece? Un sacerdote sin pecado. Amigo oyente, donde quiera que se encuentre, tome una actitud de oración y acompáñeme a hablar con el Señor. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos das de volver a abrir la Biblia, volver a abrir nuestro folleto de escuela sabática. Queremos hoy entender ese sacerdote sin pecado. Que tu Espíritu Santo nos vuelva a hablar y que podamos crecer espiritualmente. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, esta semana hemos estado observando más de cerca el ministerio sacerdotal de Cristo. Hemos visto esta semana que Cristo es un sacerdote que representa a los seres humanos y que este sacerdocio de Cristo lo desarrolla según el orden de Melquisedec. También hemos visto que Cristo es un sacerdote eficiente. En el estudio de ayer mirábamos que Cristo es un sacerdote eterno. Y en el estudio de hoy vamos a ver que Cristo es un sacerdote sin pecado. Vamos a la Biblia, a Hebreos capítulo 7, verso 26, y vamos a ver en este pasaje cuáles son las 5 características de Cristo. Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura de este texto. Claro que sí, pastor. Aquí tengo a Hebreos, el capítulo 7, el versículo 26. Dice la santa palabra de Dios: tal sumo sacerdote nos conviene santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que todos los cielos. Muchísimas gracias, pastor. Aquí encontramos que las 5 características de Cristo son: Jesús era santo, era sin mancha, era apartado de los pecadores, fue hecho más sublime que los cielos y fue nuestro ejemplo. ¿Qué significa esto, pastor? Cuando se habla de que Jesús era santo, esto significa que Jesús estaba libre de culpa en su relación con Dios. Jesús era sin mancha porque permaneció puro e intacto ante el mal, a pesar de haber sido tentado en todo. La impecabilidad perfecta de Cristo es importante para su sacerdocio. El antiguo pacto estipulaba que las víctimas de los sacrificios debían ser sin defecto para ser aceptables ante Dios. Pastor Denis y amigos oyentes, la perfecta obediencia de Jesús durante su vida terrenal hizo posible que se ofreciera a sí mismo como un sacrificio aceptable a Dios. También este versículo dice que Jesús fue apartado de los pecadores, y esto ocurrió cuando ascendió al cielo. El tiempo del verbo griego sugiere que este es un estado presente de Jesús que comenzó en un momento específico. Pastor Denis, Jesús soportó la hostilidad de los pecadores durante su vida terrenal, pero él salió victorioso y luego se sentó a la diestra de Dios. La carta a los Hebreos también dice que Jesús está apartado de los pecadores en el sentido de que está completamente libre de pecado. Jesús fue hecho más sublime que los cielos. Esto significa, Pastor Denis y amigos oyentes, que Jesús ha sido exaltado por encima de todo lo que existe y por lo tanto es uno con Dios. En el libro de los Salmos, Dios es el que es exaltado sobre los cielos. Jesús era plenamente humano, pero no era un ser humano pecador como nosotros. No, Jesús es perfecto.
no solo porque nunca pecó, sino también porque no se corrompió con el pecado como lo hemos hecho nosotros. Sin embargo, Pastor Denis y amigos oyentes, debido a que Jesús fue plenamente humano, además también es nuestro ejemplo. Él nos muestra cómo correr la carrera de la vida. Él es el ejemplo al cual seguir, debido a que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, es nuestro Salvador y nosotros también podemos reflejar el carácter de Cristo. ¡Wow! Poderoso. Jesús también es nuestro ejemplo, amigos oyentes. Él fue sin pecado, Él fue perfecto. Él nos dio ejemplo para que como Él hizo, nosotros también hagamos mientras Él regresa. Amigos oyentes, Jesús cumplió todos los propósitos que Dios había previsto para el sacerdocio. Jesús es el agente perfecto, por medio del cual Dios limpió, consagró y nos salvó. Por favor, entienda, Jesús murió en la cruz como sacrificio para limpiarnos de nuestros pecados. Jesús derrotó al diablo en su vida perfecta sin pecado y también lo derrotó en la cruz del Calvario, liberándonos así del poder del enemigo. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. Amigo oyente, si ahora usted entiende el valor de tener un sacerdote sin pecado, que no tiene que hacer un sacrificio como hacían los sacerdotes para perdón de los pecados de ellos, sino que intercede directa y plenamente por nosotros, dándonos su perfección. Si usted ha entendido el valor de tener un sacerdote sin pecado, escriba ahora en la caja de comentarios: gracias Dios por la vida perfecta de nuestro Salvador. Gracias Dios por la vida perfecta de nuestro Salvador. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final del estudio de hoy jueves 3 de febrero titulado Un sacerdote sin pecado. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por enviar a tu Hijo para ser nuestro sacerdote, sin mancha, sin defecto y sin pecado. Tomó la decisión de venir a morir por cada uno de nosotros a pesar de nuestra condición. Oh Padre amado, ayúdanos a aprender cada día de Cristo, a reflejar su carácter en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.